Y nos encontramos con Fernando Soldevilla Tuesta, politólogo de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, muchas gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Hablando de este contexto político, ¿cómo ve usted a Fuerza Popular, que parece que se ha dividido en dos bandos? Bueno, el proceso de división, si así le podemos llamar, está entrando en su fase quizá más aguda, en tanto en esta semana se debe resolver la situación, sobre todo de quien encabeza, digamos, la parte de los disidentes, que es Kenji Fujimori. Sin embargo, creo que esto ha cambiado o puede cambiar en estos últimos días, debido a que los sondeos de opinión muestran alguna información que creo algunos preveían, pero que no estaba de alguna manera confirmada, que es Kenji Fujimori, según el sondeo de ayer de GFK, logra tener un nivel de aprobación mucho mayor que su hermana. Incluso en el público en general, él tiene una aceptación bastante más alta que Keiko Fujimori. Ciertamente, dentro del votante fujimorista, todavía Keiko tiene la mayoría. Digo esto porque parecía, sobre todo la última semana y media, que la no presencia del padre, como se preveía, haciendo política, incluso interna al interior del fujimorismo, había debilitado a Kenji Fujimori. Incluso este fallido intento de incorporar al congresista Pairona lo dejó mal parado. Pero esta información puede llevar a ciertas consideraciones, porque una ruptura de Kenji con los llamados Avengers podría tener consecuencias también para las aspiraciones de Keiko Fujimori. ¿Y qué es lo que estaría buscando Kenji Fujimori? Bueno, él lo que busca, creo yo, es, en primer lugar, él le ha llamado reestructuración del partido. En pocas palabras, lo que está buscando es cuotas de poder. ¿Qué hacer con ello? Ha señalado también, ya de manera clara, que su hermana había sido derrotada en 2 oportunidades. Si una persona es derrotada en 2 oportunidades, sus posibilidades también en la tercera no necesariamente son las mejores. Y entonces podría ser él colocado como la alternativa. Es más, algunos de los miembros de su facción ya han adelantado que él podría ser una alternativa. No se sabe todavía si está jugando simplemente a presionar o ese es un objetivo claro para él para el 2021. ¿Y por qué cree usted que hasta ahora Keiko no se haya presentado, no se haya pronunciado al respecto? Keiko es una persona que en los últimos tiempos ha guardado, yo diría incluso desde la derrota desde julio del anteaño pasado, ya el 2016, ha tenido poca presencia. No se ha manifestado de manera permanente sobre los problemas del país, incluso antes de la vacancia y el indulto ha tenido apenas pronunciamientos a través de redes sociales. Esto puede ser interpretado de 2 maneras. Por un lado, quizá distanciarse de los temas más álgidos para que a ella no lo comprometan, salvo, por ejemplo, cuestionar las aseveraciones acerca de sus vínculos con Odebrecht, o, que esta es la otra posibilidad también, ella está en una situación muy crítica. Después de la salida del padre, el liderazgo indiscutida de ella dentro del fujimorismo se ha roto. Y entonces, y tiene algunas cosas que resolver, por el lado de su hermano, pero también por el problema que tiene al interior del partido. Los 61 que le quedarían, digamos, de congresistas, algunos se supone que todavía estarían dudosos en permanecer con Keiko Fujimori, viendo cómo más o menos se resuelven las cosas. En todo caso, Keiko Fujimori, más allá de las reacciones ahora pocas que pueda tener, sin duda no está mostrando ese liderazgo que antes tenía. Y este es un síntoma de que todos estos problemas, la facción de su hermano, la salida del padre, ciertamente la han afectado. ¿Y cuál cree que sea la postura de Alberto Fujimori al respecto? Bueno, Alberto Fujimori desde tiempo atrás apoya a Kenji. Es claro que él además ha manifestado también a través de redes sociales, de su Twitter es
fuente de ello, que ha estado en desacuerdo de varias de las medidas de Keiko y favoreciendo a Kenji. Ahora, la salida de él había sido vista como una posibilidad de apoyar de manera más clara, decidida y práctica a Kenji Fujimori. Sin embargo, ahí hay un tema que creo que no había sido visto en su real dimensión, que el tipo de salida de él, es decir, este cuestionado indulto humanitario, lo ha llevado a que las críticas hacia él pues que él no pueda siquiera pronunciarse en redes sociales, porque lo ha hecho alguna vez, pero inmediatamente ha recibido las críticas. Entonces, hacerlo con mayor frecuencia podría haber llevado, como que así ha sucedido en realidad, a que él esté limitado. Él está limitado, creo, de dos maneras. Uno, físicamente en relación a su salud, que no es de la mejor, quizá tampoco es de la gravedad que ameritó el indulto, pero tampoco es que es una persona, digamos, con todas sus facultades bien dispuestas. Ese por un lado, y por otro, porque, claro, así está en condiciones físicas, él está pues en su casa, él está sometido, digamos, a una suerte de autocontrol, porque, repito, no puede hacer mucho, porque el indulto del que él ha sido beneficiado sería cuestionado. Es más, el 2 de febrero va a ser la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se va a ver el tema del indulto. Y creo que esto lo limita mucho. Lo limita mucho. Para hacer algo tendría que tener a los dos hijos para empezar al frente. Keiko ha dado muestras en primer lugar, de que no se va a someter a eso, en el sentido de que no va a visitar continuamente al padre, todo que no coincide con el hermano, ni siquiera frecuentemente. Ha ido, creo, el día que salió el padre, y una vez más, si mal no recuerdo, pero nada más. Y por lo tanto, Alberto Fujimori, ¿cómo va a poder someter a la hija si no tiene comunicación con ella? Porque Alberto no es miembro, para empezar, de Fuerza Popular, no tiene ningún cargo. Entonces su capacidad persuasiva y quizá, digamos, esta suerte de autoridad como padre, en una familia donde estos roles son aún fuertes, no puede ejercitarla. Y hablando del indulto, ¿usted cree que la Corte Interamericana de Derechos Humanos avale este indulto, valga la redundancia? No creo que... No se va a pronunciar, creo, sobre si merece o no el indulto. La Corte Interamericana va a ver si los procedimientos que se llevaron adelante se ajustaron a la ley. Y sobre ese punto se va a pronunciar. No este 2 de febrero, va a tomar algunos días. Por lo que dicen ya los más especializados en temas de derechos humanos y a nivel de la Corte, sostienen que en realidad el Perú va en mal pie porque, bueno, ha enviado el informe completo, que a su vez le ha negado a la Defensoría del Pueblo, pero parece que vamos a estar en mala posición. En general, el Perú, ante la Corte Interamericana, no ha jugado un buen papel. ¿Y qué pasaría si nos salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, habría que denunciar el Pacto de Costa Rica. Eso no es en realidad algo fácil, lo tendría que hacer a través de todo un procedimiento que esto, digamos, es largo. Perú sería, digamos, una paria dentro de la región. O sea, no hay país que... El único país que critica duramente a la Corte Interamericana, curiosamente, es Venezuela. Entonces, eso de querer atribuir, digamos, una posición política a la Corte está, digamos, mal sustentada, en la medida que un país como Venezuela, que tiene pues un punto de vista absolutamente diametralmente al nuestro, también critica, repito, duramente a la Corte. Y cambiando de tema, vamos al tema del Lavallato. Parece que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se estaría contradiciendo, porque habría recibido 140 operaciones, habría realizado vinculadas a Odebrecht. ¿Qué opina al respecto? Bueno, no es la primera vez. Ya sabemos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se contradice en la información, o da
menos información de la que tiene o cuando ésta la da entra en contradicción. La información que ayer ha salido en los programas de televisión muestran estos movimientos del Banco de Crédito del Perú, que es una cuenta que él tenía en relación a sus empresas y en relación a Odebrecht. Habría que esperar un poco, porque es parte de la investigación, entiendo, pero más allá de la investigación, acá se refuerza la idea, y eso es muy importante en política, que estamos delante pues, de una persona que no solamente miente, sino que ha utilizado esta suerte de que ha sido siempre frecuente en el país, pero que no se tenía con claridad, digamos, y manifestación de una persona de esa autoridad, el uso de llamada puerta giratoria, ¿no? Este es en el ámbito privado, vas al ámbito público, en realidad en el ámbito público favoreces tus operaciones privadas y así sucesivamente, ¿no? Una puerta giratoria que va del público al privado y viceversa. Y esto parece que se está asentando bastante bien, y eso va en contra de la figura del presidente de la República. ¿Y cuál es su postura respecto a que la mayoría de presidentes, de expresidentes que hemos tenido en la historia del Perú, en la última década, estén implicados en este mega escándalo de corrupción? Si tú tomas un tramo mayor, en realidad, desde el año 85, que es Alan García, hasta ahora estamos hablando ya de casi más de 3 décadas. Están involucrados absolutamente todos, de una u otra manera, más o menos en esto, y es ciertamente lamentable, ¿no? Somos un país que puede mostrar que la justicia quizá está avanzando en la investigación de personas muy poderosas o personas que han tenido cargos muy importantes, y eso dice algo bien del país, pero también dice algo malo, de lo que viene tu pregunta. No podemos tener una galería de expresidentes, ni podemos tener a los expresidentes vivos cerca, incluso en esta posición que podemos ver en Estados Unidos o en Chile, donde en actos no solamente protocolares, sino donde la nación requiere de las voces de sus autoridades mayores, estar juntos. Entonces, no podemos sentar pues a Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala como personas que son líderes morales del país, ¿no? Que pudieran apoyar en actos en que justamente el país lo requiere. Y esta es una figura lamentable, ¿no? Es una figura lamentable porque todos, repito, de una u otra manera, unos más, otros menos, cuando no solamente ellos, porque tenemos a la señora Keiko Fujimori, tenemos a la señora Susana Villarán, que también forman parte, digamos, de estas investigaciones que las pueden comprometer más todavía. Y entonces eso es algo que va en contra de lo que podría requerir nuestro país, ¿no? ¿Y qué pasa con el Perú? ¿Por qué no tenemos una clase política como los de antes, como Belaúnde, que emanaba respeto a kilómetros de distancia? Sí, es una pregunta bastante complicada, porque en realidad se suponía pues que habíamos dejado atrás antes un gobierno militar de 12 años, luego una década de Fujimori también llena de corrupción, y quienes venían tenían, digamos, no solamente, cierta trayectoria de vida que podían ofrecer, digamos, como crédito para hacer un buen gobierno y un buen paso por el servicio público. Esto no ha sido así, pero más allá de que se puedan haber aprovechado no, o haber servido, digamos, a intereses privados, cuando no personales, este es muy peligroso, porque esta situación no solamente crea un campo para que surjan buenas alternativas, sino muchas veces esos son momentos en donde el espacio es utilizado por alternativas populistas, que pueden ser las peores, ¿no? Porque bajo el lema, va a haber justo una marcha donde dice que se vayan todos, eso ya sucedió en otros países, te abre el campo a quien grita más, al populista que ofrece mucho, aquel que dice que se vayan todos, a partir de ahora va a haber una nueva historia, y las historias no empiezan de cero, ¿no? Y los peruanos, el ciudadano de a pie, está cansado de esta clase de políticos.
¿Qué nos esperan? ¿Qué nos esperan las siguientes elecciones? ¿Por qué políticos votar? Bueno, al frente tenemos no el 2021, sino este año, el 2018, elecciones regionales y municipales, en donde la cosa es incluso más complicada, porque tenemos 25 gobiernos regionales, tenemos en competencia 196 municipios provinciales, más de 1.636 municipios distritales. Es decir, tienes, y como ahora no hay reelección por primera vez, vas a cambiar a todas las autoridades, esas autoridades más próximas al ciudadano, esas autoridades que en un porcentaje alto también habían estado comprometidos con temas de corrupción. Entonces ya no hablar del gobierno central, sino hablar del alcalde de tu distrito, el alcalde de tu ciudad, el gobernador, y eso es mucho más complicado, ¿no? Pero esas autoridades también han quedado presas, presidentes regionales, muchos, alcaldes. Sí. Y si no presas, en todo caso, en procesos de corrupción, muchos de ellos, que aún no terminan, ciertamente todavía están en el cargo. Y claro, uno siempre dice, el peruano no vota bien. Sin embargo, es una pregunta que quizá incorpora una idea, ¿qué cosa es votar bien? Lo que pasa es que este es casi un círculo vicioso, porque por un lado, tú dices que se vayan todos y que vengan los nuevos, y en realidad los nuevos que vienen, en un porcentaje alto, son aquellos que quieren la captura del Estado por bienes privados y personales, porque mucha gente, muchos buenos, reputados peruanos, etcétera, en vez de aprovechar esta situación para incorporarse a la política, al contrario, se alejan más de ella. Dejan campo libre a una serie pues, de malandrines y filibusteros que van por ahí para acercarse y hacer uso, y mal uso en realidad, de las arcas públicas. Y entonces, repito, dice que se vayan todos, luego se quedan frustrados, y entonces viene una siguiente ola, y sin embargo esto no se repara, ¿no? Los grandes líderes del país, aquellos que tienen responsabilidades tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, por ejemplo, no han dado los pasos como para que esto suceda. Ciertamente están también comprometidos, pero por ejemplo, desde el inicio del gobierno, no hubo una propuesta de una reforma política que pudiera mínimamente encauzar. Yo no digo que las leyes cambian de por sí la realidad, pero sí la encausan mejor. Y entonces hemos tenido una frustrada reforma electoral, en donde se han aprobado 7 modificaciones de la ley, y muchas de ellas que no van a tener el efecto deseado, y de acá al 2021, si es que esto no se modifica, más allá de que puedan surgir nuevos líderes, vamos a repetir lo mismo. Perfecto. Y don Fernando, ¿cómo acabar con la corrupción? ¿Cómo votar si los mismos políticos que nos gobiernan son corruptos, la mayoría? Sí, esa es una pregunta difícil de contestar, porque nadie creo que tenga la intención respuesta. de votar mal. Sí, pero por ejemplo, por ejemplo el caso de Huaraz, salió el alcalde acusado de corrupción, hoy día preso, y cuando tú veías las alternativas que se presentaban, inscritas, aquellos que se habían integrado a la política, eran muchos de la lista de este señor dispersas en estas, ¿no? Entonces, el peruano vota por el menú que se le ofrece, no es que saca por ahí a alguien. Y entonces, por ejemplo, vas a tener ahora que elegir un alcalde de Lima, ¿no? Un alcalde de Surco, de Barranco, etcétera, con lo que te dan. Entonces, ¿qué es votar bien? ¿Qué es votar bien? El peruano votó mal porque votó mayoritariamente por Kuczynski. ¿Qué quiere decir? Que votar bien era mejor votar por Keiko Fujimori, o votar bien era mejor votar por el señor Alfredo Barrenechea o la señora Verónica Mendoza. ¿Qué cosa era votar bien? Depende. Esto se está probando en el gobierno, no antes. Entonces, ¿qué se requiere? Muy difícil, una combinación de acciones, ¿no? Donde juegan papeles fundamentales más allá de los partidos y los organismos electorales que tienen que hacer bien la elección. Claro, un elector mucho más interesado, porque acá hay un efecto contradictorio. La gente ve esto y se retira de la política. Ya no le interesa, por ejemplo, ni siquiera las noticias, no se interesa por los programas políticos, y eso lo hace un elector más vulnerable a la demagogia.
Porque no está por ejemplo, porque no está enterado. por ejemplo, don Fernando, y si roba el presidente, ¿por qué no podría robar yo? O el ciudadano de la calle. O aquello de, bueno, ya, todos roban, ¿no? La idea, todos roban, por lo tanto, entonces voy a escoger el que yo creo que por lo menos haga algo. Y entonces esta es una... El que robe menos, como se dice. Roba, claro, pero hace obras. Roba, pero hace obras, exactamente, ¿no? Entonces, esta actitud, diríamos, hasta cínica, parte también de la responsabilidad del elector. Y, disculpe, don Fernando, ¿y no está resignado a pensar así? Porque yo la mayoría de personas que conozco, el 90% piensan así. Bueno, este roba, pero hace obras. Igual todos van a robar. Sí, pero repito, esto es ciertamente esto ha calado mucho en el público peruano. No sé si un porcentaje tan alto como ese, yo creo que es un poco menos, pero igualmente importante. Pero hay responsabilidad también. Entonces, la primera responsabilidad que tiene el ciudadano es informarse. Porque sin información no puedes dar el siguiente paso mínimamente de poder discernir, analizar. Entonces, quien se retira del interés del asunto público es más preso de la demagogia. Y lamentablemente allí vamos perdidos. Lo otro es, también juega un papel fundamental los medios de comunicación, ¿no? Dar mayor información, crear espacios de debate, ahora me refiero sobre todo en campaña, ¿no? Y, no solamente en época, ¿no? basta con leer este libro, La historia de la corrupción en el Perú, para darse cuenta que el Perú, que la República ha sido formada a través de coimas. Así es, la historia, la corrupción de ahora no es algo que nace de un momento a otro, es parte de una historia larga que mi ex compañero y amigo Alfonso Quirós hizo en su famoso libro Historia de la corrupción en el Perú, que viene pues de atrás, es toda una tradición, somos un país que no la ha combatido de manera decisiva, porque todos se pueden llenar pues la boca, incluso los políticos, acerca de luchar contra la corrupción, pero ¿cuáles son los actos concretos? Incluso ninguno de los candidatos del 2016 colocó la bandera de la corrupción como la primera, ¿no? Y acá hay dos temas fundamentales que han sido esquivos, el tema de la corrupción y el tema de la seguridad. Y en el tema de la corrupción, si bien hay algunas iniciativas parciales, no ha sido apoyada en general por el Ejecutivo y tampoco por el Legislativo. Y don Fernando, ¿qué opina del caso del juez Concepción Carhuancho, que lo han querido inclusive nombrar hombre del año y ahora lo quieren cambiar? ¿Por qué? Sí, ahí hay una serie de movidas dentro del Poder Judicial, también incluso del Ministerio Público, algunas propias, ¿sabes?, dentro de los temas que se manejan en el Poder Judicial. Y Concepción Carhuancho, el juez, se ha hecho pues de notoria publicidad también, en tanto y en cuanto ha metido presos a varios políticos de renombre, varias personas que tenían poder. Yo creo que no necesariamente de manera adecuada, ¿no? Porque la prisión preventiva, si bien es cierto, es un instrumento legal, yo creo que el abuso, creo, indiscriminado de esto te puede hacer famoso en un país donde clama para que se haga justicia rápida y de alguna manera verlos a muchos tras las rejas, pero eso también lleva al lado, repito, del abuso del poder. Yo no estoy tan seguro, por ejemplo, de algunos que estén presos, debieran estarlo. No quieren decir que no sean inocentes, pero eso lo tiene que probar la justicia, pues. En este caso, la culpabilidad. ¿Usted cree que la expareja presidencial está injustamente detenida? Yo creo que sí, yo no simpatizo y he sido crítico con el gobierno de Ollanta-Humala, pero creo que allí no había peligro de fuga bajo ningún punto de vista. Y muy por el contrario, creo que se ha hecho de manera abusiva, salvo que se tomen las mismas medidas contra aquellos que también tienen más o menos las mismas acusaciones, porque ni siquiera hay acusación fiscal. Hasta ahora no hay acusación fiscal. Entonces son presunciones, ciertamente hay documentación que puede ayudar a no solamente para la investigación, sino también para la acusación, pero que sin embargo también en los otros podría caer la misma, en otros políticos. Entonces llenaríamos las cárceles de políticos. La prisión preventiva, digamos, repito, es legal, es un instrumento que sin embargo se tiene que tener mucho cuidado. Y cambiando de tema, ¿cómo ve actualmente la política económica del país? Bueno, no soy experto en el tema, pero hay un punto que sí creo que es importante. Uno, que las
según todos los economistas, este era un año, o es un año que iba a ser mejor que el anterior. Los precios de algunos productos minerales estaban en mejor pie en el mercado. La reconstrucción del norte, sobre todo, iba también a dinamizar la economía, cosa que en realidad no está siendo aprovechada por justamente el problema político. El problema político hace que se frenen muchas cosas, no solamente las políticas sectoriales, sino pues porque tienes un capitán del barco que está no habido. O sea, el presidente Pedro Pablo Kuczynski es un presidente ausente ya, y ausente no porque quiera, sino porque por dos situaciones. Una, porque está sumamente debilitado, enfrentado a un entorno que ya es hostil, motivado por su propio accionar, y por otro lado porque no se sabe hacia dónde se orientan las cosas. Y en consecuencia, esto tiene implicancias en la economía, porque para empezar los inversionistas ven en el Perú, digamos, un país de llena incertidumbre, y ese es el peor elemento contra la inversión. Y algo que sí opera en economía, que no tiene que ver con la economía, tiene que ver con la psicología, es qué sienten las personas. Y las personas sienten también esto de la incertidumbre, que no hay seguridad. Y eso lleva a actos en términos de inversión, ahorro, expectativas, etcétera, muy fuertes, que atentan pues contra cualquier proyecto económico más estable. Don Fernando, y siguiendo con la economía, ¿cuál es su opinión, su postura respecto a esta oleada de venezolanos que están llegando al país? ¿Afectan con la economía? No, yo creo que no, por lo menos hasta donde tenemos. Nosotros nunca hemos sido un país que acoge gran migración. Entre otras cosas porque no éramos un país apetecible donde venir. Por el contrario, nosotros hemos sido exportadores de migrantes, ¿no? Venezuela fue un lugar en donde fueron muchos peruanos. ¿En la época del terrorismo? No, antes incluso. 60, 70, donde Venezuela era un país económicamente muy poderoso, todo el boom petrolero. Y en la época del terrorismo no fue necesariamente Venezuela, fue Chile, fue Argentina, fue España, Europa, obviamente Estados Unidos. Seguía yéndose a Venezuela, ciertamente, pero en menor oleada, pero Venezuela acogió muchos miles de peruanos, muchos miles de peruanos. La situación se ha invertido, porque a nosotros nos ha ido mejor en la última década y media. Por el contrario, Venezuela, que también tuvo un momento, sobre todo en la época de Chávez, que malversó esa riqueza producida por el petróleo, y está en una situación simplemente deplorable, ¿no? Esto ha llevado a esta migración de venezolanos, que en mucha cuenta son esta migración económica, sobre todo económica, no hay pues profesional en general, no digo que no sean profesionales, sino una migración que hay de otro tipo. Pero, ¿en qué ámbitos están? En ámbitos básicamente de servicios, ámbito de servicios. Bueno, ahí no le están quitando nada a nadie. En muchos casos ellos están ampliando, y en muchos casos están compitiendo ¿en dónde? En la economía informal, en muchos ámbitos de la economía informal y en la de servicios. Al contrario, subvalorados. Y acá hay una cosa peor. Están subvalorados, porque muchos son profesionales que hacen cosas de servicios, pero lo peor es que hay abuso de quienes los contratan. ¿Y socialmente cómo afecta al Perú en esto? Porque últimamente por las redes sociales se está sintiendo un tufillo a xenofobia, ¿no? Mucho. Esto suele suceder en todo sitio donde ya comienza a sentirse la migración. Y no somos, repito, un país que... Para empezar, esto es algo relativamente nuevo. No estamos delante pues, de la migración japonesa, china, de más de un siglo atrás. Encontrar mucho venezolano, encontrar mucho extranjero en general. Antes era simplemente el turista de determinados lugares de Lima, Cusco y algunos, nada más. Ahora ver, digamos, en ámbito de la vida cotidiana, en primer lugar llama la atención y después comienza a crearse esta idea de que ellos le están quitando el puesto. Esto sucede en todos los países del mundo donde hay migración. Y esto tiene su lado, ciertamente, de esta suerte negativa de malestar social, canalizada a través de este malestar social que es la xenofobia, ¿no? Los venezolanos tienen que ser bien recibidos. Los venezolanos tienen que ser recibidos como Venezuela recibió bien a los peruanos. No le quitan nada a nadie. Y en todo caso compiten, y que compitan los peruanos pues en las condiciones. Nadie está favoreciendo a los venezolanos por ser tales, pero la xenofobia es un cáncer de los países
que reciben migrantes. Porque esa es la postura de Trump, esa es la postura de los xenófobos en Europa y que en nuestro país no se debe repetir. Y don Fernando, ¿cuántos más venezolanos se deben recibir en el país? Porque aproximadamente se están recibiendo 8.000 o 6.000 mensuales. Sí, eso no es nada. Realmente para una economía y un mercado laboral en donde para empezar la población formal es reducida. Yo no creo que, por ejemplo, que estén siendo absorbidos para la economía formal, sino básicamente la economía informal. En todo caso, repito, que los peruanos pues compitan en iguales condiciones. Nadie está favoreciendo a los venezolanos por ser tales, de ninguna manera. No le están dando mejores puestos de trabajo, no le están dando mejor pago, muy por el contrario. No somos un país, repito, como en América Latina hay países que sí reciben alta migración. O sea, Brasil, México, Argentina, el mismo Chile. ¿Cuántos peruanos ha recibido Chile? Pues miles. ¿Cuántos restaurantes hay en Chile de peruanos? Solamente en Santiago creo que más de 50, para empezar. Los venezolanos, para empezar, se están portando bien. No conocemos de reyertas, de bandas, etcétera, como sí hay peruanos en otros países, en Chile, en Argentina, en España. Muchas son bandas de peruanos que da vergüenza, ¿no? Acá, lamentablemente, y sí de vergüenza, se están expresando peruanos en relación a los venezolanos, que no debe ser. Y cambiando de tema, ¿cuánto afecta en la economía que el Perú vaya al Mundial? Bueno, hay todo un movimiento y que dinamiza la economía a partir del fútbol. Quizás, sin embargo, se va a sentir más cuando se realicen los Panamericanos. Panamericanos, como somos sede, esto va a mover un poco más la economía, pero eso todavía en el 2019. Vamos a ver, y va a depender mucho, porque estas expectativas están en relación también con resultados. O sea, si es que nos va bien en la etapa primera, esto puede ser mayor, claro, para empezar. Los primeros que deben estar contentos son quienes venden televisores. Claro. Son los más gratificados en esto, ¿no? Bueno, don Fernando, vamos terminando. Muchas gracias por venir a esta entrevista. Y ojalá las cosas sigan mejorando y los corruptos que tengan que pagar paguen las consecuencias. Así es. Gracias.